Encontré el casaco una tarde de martes, cuando el calor de San Juan todavía pegaba fuerte, aunque el sol ya se había escondido detrás de los edificios de la calle Loíza. Lo tenía doblado sobre el sofá de la sala, tal como Marisol había dicho por teléfono. Ese lino azul claro que compré hace 12 años en una tienda pequeña del viejo San Juan, una de esas tiendas que ya no existen, que desaparecieron sin aviso, como desaparecen tantas cosas en esta isla. Lo vi desde la puerta y pensé que en 5 minutos estaría de regreso en mi apartamento de la calle San Sebastián, preparando una taza de café con leche y olvidando que había salido a esa hora con las aceras todavía húmedas de la lluvia de las 5. Pensé que esa noche no pasaría nada que no hubiera pasado antes. Me equivoqué de una manera tan profunda que todavía me cuesta respirar cuando recuerdo lo que encontré dentro del forro. Marisol abrió la puerta antes de que yo tocara. Eso fue lo primero que me pareció extraño, porque ella nunca esperaba detrás de la puerta. Era una mujer sofisticada, pausada, con esa elegancia de quien ha aprendido a tomarse el tiempo necesario antes de moverse. Pero esa noche estaba parada al otro lado como si hubiera contado mis pasos desde la calle. Me sonrió. Una sonrisa frágil, de las que se sostienen con esfuerzo, de las que una madre reconoce aunque no quiera reconocerlas. Me abrazó en el umbral con una delicadeza que también me pareció distinta, más cargada, como si ese abrazo estuviera diciéndome algo que las palabras no podían decir. Y entonces, en el centro de ese abrazo, tomó mi mano derecha con suavidad y la apretó contra su vientre. No como una mujer embarazada. No había ningún bebé. Era una presión sobre una cicatriz antigua, una que ella nunca había mencionado en los años que la conocía, una que yo había visto una sola vez sin preguntar, porque en esta familia aprendemos a no preguntar. Sentí sus dedos sobre los míos y sentí algo que todavía no entendía, pero que mi cuerpo ya había registrado como urgente. Detrás de ella, la sala estaba iluminada de una manera que no era natural para esa hora. Todas las luces encendidas, los cuadros descolgados de la pared, dejando marcas rectangulares claras sobre la pintura vieja, copos alineados sobre una bandeja de plata que Ramiro había heredado de su padre y que solo sacábamos para las Navidades, y mi hijo al fondo del pasillo, hablando por teléfono dentro del estudio con la puerta entreabierta. Su voz llegaba cortada, cuidadosa, del tono que usa cuando habla con clientes importantes. Marisol no dijo nada sobre los cuadros. Yo no pregunté. Tomé el casaco del sofá. Lo doblé sobre mi brazo. Le di un beso en la mejilla y le dije que me cuidara, que estaba lloviendo más temprano de lo normal para esta época. Ella asintió con esa sonrisa sostenida y cerró el portón despacio, como quien cierra una habitación que guarda algo que todavía no está listo para salir. Llegué al taxi con el casaco sobre el brazo y el corazón haciendo preguntas que mi cabeza no quería escuchar. Antes de contarles lo que encontré dentro de ese forro, necesito detenerme aquí un momento. Necesito preguntarles desde dónde me están escuchando esta noche. ¿Qué ciudad, qué barrio, qué hora tienen allá donde están? Escríbanmelo en los comentarios porque yo los leo todos, cada uno, aunque tarde en contestar. Y si esta historia ya les está moviendo algo por dentro, déjenme un like. Eso me dice que no estoy contando esto en vano. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, porque aquí llega una historia nueva cada día sin falta. Y quizás la de mañana sea exactamente la que alguien que ustedes quieren necesita escuchar. Ahora, déjenme seguir. Me llamo Amparo Vidal Figueroa. Tengo 79 años y vivo sola desde hace 12 en el apartamento 217 de la calle San Sebastián, en el viejo San Juan, en la misma ciudad donde nací y donde he enterrado a los que amé y donde he aprendido, tardísimo, que hay cosas que una madre no sabe, aunque crea que lo sabe todo. Soy viuda desde que Héctor murió un miércoles de enero, 12 años atrás, de esos que ya no duelen tanto, pero que tampoco se olvidan del todo, como una melodía que se te queda pegada sin que puedas recordar dónde la escuchaste por primera vez. Mi apartamento huele a café de olla y a madera vieja. Tengo una cómoda de caoba que Héctor trajo de Ponce cuando nos casamos, y sobre ella guardo los retratos de él, de mis hijos cuando eran pequeños, de los carnavales de Loíza que fuimos juntos el primer año de matrimonio. Y tengo siempre un casaco colgado cerca de la puerta,
porque el viento que viene del mar por las noches me enfría hasta los huesos, aunque afuera haga calor suficiente para derretir el asfalto. Fui recepcionista de hotel durante 31 años, en el condado, en uno de esos hoteles elegantes que en los 70 recibían a artistas y políticos y gente de dinero de toda América. Aprendí a leer a las personas en ese trabajo. Aprendí que hay quienes llegan a un mostrador con el peso del mundo encima y sonríen como si no pasara nada, y quienes llegan con el mundo perfecto y traen una angustia escondida que se les escapa por los ojos. Después de 3 décadas leyendo personas, creí que sabía reconocer a las que ocultaban dolor. Creí que nunca me pasaría lo que le pasó a tanta gente que conocí. Ver sin ver a alguien que estaba frente a mí todos los domingos de almuerzo, todos los cumpleaños, todas las navidades. Me equivoqué. Y eso me lo costó la noche del casaco azul. Ramiro es mi hijo mayor. Tiene 55 años, y desde que era adolescente, fue el tipo de persona que genera confianza con solo entrar a un cuarto. Alto, de voz tranquila, de esas que hacen que los demás crean que todo tiene solución, y que él ya encontró cuál es. Estudió Administración de Empresas en la Universidad de Puerto Rico y luego hizo una especialidad en seguros en Miami. Cuando volvió, ya traía consigo esa manera de moverse que tienen los hombres que aprendieron a ser imprescindibles en cualquier habitación. Sus clientes lo adoran. Sus vecinos lo saludan con genuino afecto. En la familia siempre fue el que resolvía los papeles, el que llamaba al médico cuando había que llamar, el que organizaba los viajes, el que recordaba los documentos que otros olvidaban. Yo fui orgullosa de ese hijo durante 55 años. Fui orgullosa sin cuestionarme si ese orgullo me había vuelto ciega. Marisol Cordero. La Fuente llegó a nuestra familia hace 14 años. La conocí en una inauguración de galería en Santurce, una noche de las que San Juan tiene pocas, con la brisa justa y la música saliendo suave desde el patio interior. Era curadora, me explicaron. Una mujer que pasaba los 40 con una elegancia que no era de ropa cara, sino de alguien que ha pensado mucho sobre lo que quiere y lo que no. Me tomó de las manos cuando nos presentaron y me dijo que había escuchado hablar de mí a Ramiro con mucho cariño. Lo dijo de una manera que me pareció sincera. Lo era. Marisol es de las personas sinceras hasta cuando callan, y quizás por eso tardé tanto en entender lo que su silencio llevaba años diciendo. Se casaron un sábado de mayo, 2 años después de conocerse, en una ceremonia pequeña en el patio de una casa antigua de Miramar. No hubo iglesia. Marisol no era muy de iglesias, cosa que mi madre, en paz descanse, habría comentado, pero que yo no comenté porque hacía mucho que había aprendido a dejar que los demás tuvieran sus razones. Ramiro parecía feliz. Marisol parecía en paz, que no es lo mismo que feliz, pero que a veces pesa más. Los primeros años los veía juntos y pensaba que habían encontrado uno de esos equilibrios que son difíciles de describir, pero que se sienten desde afuera como algo que funciona. La Galería de Marisol, la pequeña pero reconocida en los circuitos de arte contemporáneo de la isla, estaba ubicada en la avenida Ponce de León, en Santurce. No era grande, pero era suya. Había tardado años en construirla, en ganarse la confianza de artistas adultos que trabajaban en serio, en establecer contactos con colecciones internacionales que confiaban en su criterio. Era su nombre el que estaba en los catálogos, su firma la que aparecía en las reseñas de los periódicos. Cuando Ramiro empezó a manejar los asuntos prácticos de la galería, como él lo llamaba, nadie preguntó demasiado. Era su marido, era el que entendía de finanzas. Era, según todo el mundo decía con admiración, un apoyo increíble para la carrera de ella. Esa noche, de regreso en el taxi con el casaco sobre mis rodillas, pensé en el abrazo de Marisol, en sus dedos sobre los míos, en la cicatriz que yo había visto una sola vez y que ella nunca mencionó. Recuerdo cuando la vi, un verano de hace 4 años, cuando Marisol y yo pasamos una tarde solas en mi apartamento porque Ramiro estaba en un congreso de seguros en San José. Ella se cambió de ropa en el cuarto porque había salpicado algo sobre la blusa, y por un segundo vi la línea blanca horizontal debajo de la cintura, y la manera en que ella acomodó la ropa nueva con una rapidez que no era pudor,
sino práctica, como quien lleva mucho tiempo cubriendo algo que no quiere explicar. No le pregunté. Ahora, en el taxi, con el casaco entre mis manos, pensé que quizás debía haberlo hecho. El taxista tenía la radio puesta baja. Salsa vieja, de Cali, de esa que Héctor ponía los domingos mientras hacía los perros calientes que a los niños les encantaban. San Juan afuera era exactamente lo que siempre es de noche. Demasiado bello para lo que pasa adentro de algunas casas. Las luces del morro, reflejadas en el agua, las fachadas coloniales del viejo San Juan con sus azules y amarillos y rosas que de noche se vuelven más intensos, las piedras azules de las calles que llevan siglos aguantando el peso de los que caminan sobre ellas sin saber lo que guardan debajo. Pensé en los cuadros descolgados. Pensé en las marcas claras sobre la pintura. Pensé en los copas alineados sobre la bandeja de plata que solo sacábamos en Navidades. Y pensé en la voz de Ramiro llegando cortada desde el estudio. Cuando llegué a la calle San Sebastián, entré al apartamento sin encender todas las luces, solo la de la cocina. Puse el casaco sobre la mesa porque tenía intención de colgarlo en la percha de siempre y de ir directo a la cama. Pero algo me detuvo. Una sensación que no tiene nombre exacto, esa que viene de 31 años leyendo a personas en un mostrador de hotel. Esa que me decía que el casaco pesaba diferente. No mucho. Apenas un poco más de lo que debería pesar un lino azul claro que llevo 12 años usando. Pasé la mano por el forro interior y encontré, cosido con hilo blanco que casi combinaba con el tejido, un sobre fino, casi invisible, del tipo que se usa para tarjetas de presentación. Lo saqué con cuidado. Lo puse sobre la mesa bajo la luz de la cocina. Mi nombre estaba escrito al frente con la caligrafía pequeña y apretada que reconocí de inmediato. Marisol escribía así, con esa letra de alguien que aprendió a reducir el espacio que ocupa en cualquier superficie. Tardé varios minutos antes de abrirlo. El corazón no me lo estaba poniendo fácil. Dentro había una sola hoja doblada en 4. La abrí despacio, como cuando uno abre algo que sabe que va a cambiar la manera en que recuerda todo lo anterior. Y leí las líneas que Marisol había escrito con esa letra apretada que era toda ella. Documentos de la galería, nombres de obras, firmas, fechas, pagos redireccionados, reuniones canceladas sin su autorización, frases que alguien había dicho de ella en voz baja durante almuerzos familiares, frases que yo había escuchado y que en ese momento me parecieron solo comentarios, esas cosas que uno dice sin querer ofender, sin intención de hacer daño, sin saber que se están convirtiendo en los ladrillos de una pared. Al final de la hoja, en una línea sola, más grande que las anteriores, como si hubiera necesitado más espacio para escribirla, porque había tardado más en decidir si incluirla. Si mañana dicen que me fui por voluntad propia, no les crea. Llevo meses intentando salir de esta casa con mi nombre intacto. Me quedé con la hoja en la mano durante un tiempo que no puedo calcular. El café que había dejado en la hornilla se enfrió. Los ruidos de la calle San Sebastián siguieron afuera, normales, ajenos, indiferentes, como siempre. Y yo, sentada en mi cocina con la luz amarilla sobre la mesa de caoba, entendí que Marisol no había puesto mi mano sobre su cicatriz para hablarme de dolor físico. Lo había hecho para recordarme que una mujer puede guardar una verdad en el cuerpo durante años, esperando el momento en que alguien se atreva a creerla. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la silla de la cocina, con la hoja doblada sobre la mesa y el casaco azul a mi lado. Y lo que sentí no fue solo miedo, ni solo confusión. Fue algo más complicado que eso. Algo que no encuentro palabra exacta en español ni en ningún otro idioma que haya escuchado durante mis 79 años. Fue la sensación de que el piso que había pisado durante décadas con absoluta confianza estaba hecho de algo más delgado de lo que creí. Que debajo de cada almuerzo dominical, de cada cumpleaños organizado por Ramiro con esa eficiencia que todos admirábamos, de cada vez que alguien en la familia dijo que Marisol tenía mucha suerte de tener un marido tan dedicado, había algo que no vi porque no quise ver, o porque me enseñaron a no ver,
o porque el amor a un hijo puede volverse, si una no tiene cuidado, una venda que no duele, pero que cubre exactamente lo que más importa. Doña Jacinta Oquendo vive en el apartamento de enfrente, el 216, y hace 12 años que compartimos el rellano y el hábito de tomar un cortadito juntas los martes por la mañana en la panadería de la esquina. Tiene 73 años y fue recepcionista de hotel en el condado durante casi tantos años como yo. Nos conocimos en un congreso de trabajadores hoteleros en los años 80 y desde entonces somos de esas amigas que no necesitan hablar todos los días, pero que cuando se sientan juntas es como si el tiempo no hubiera pasado. Jacinta tiene la cualidad de las personas que han recibido a miles de desconocidos en los peores y mejores días de sus vidas. Sabe escuchar sin interrumpir y sabe cuándo decir la frase exacta que necesitas escuchar sin que parezca que la preparó de antemano. A ella fui la mañana siguiente. Le llevé el casaco y la hoja y el sobre y le pedí que leyera. Ella leyó sin decir nada. Luego dobló la hoja exactamente como estaba y me la devolvió y se tomó el cortadito hasta el fondo antes de hablar. «Amparo», me dijo, «¿cuántas veces escuchaste a Ramiro hablar por Marisol en la mesa del comedor?» No supe qué contestar de inmediato porque la pregunta me cayó de una manera que no esperaba. No porque no tuviera respuesta, sino porque tenía demasiadas. Permítanme detenerme aquí un momento, porque lo que Jacinta me preguntó esa mañana es algo que quiero que piensen ustedes también. No como acusación, no como señalamiento, como pregunta genuina que a veces nos hacemos tarde. Escríbanme en los comentarios. ¿Alguna vez estuvieron en una mesa con alguien que intentaba hablar y alguien más siempre llegaba primero a la frase? ¿Alguna vez pensaron que eso era ayuda y después con el tiempo entendieron que era otra cosa? Cuéntenme desde dónde están viendo esto. ¿Qué ciudad, qué hora es allá? Y si esta historia ya les está tocando algo adentro, déjenme ese like porque me da fuerzas para seguir contando. Aquí hay una historia nueva cada día, sin falta. Ramiro hablaba por Marisol en la mesa. Eso era cierto. Pero yo lo había registrado siempre como gesto de un hombre que conoce bien a su mujer, que sabe lo que ella piensa, que anticipa sus respuestas porque llevan años juntos, y así funciona el matrimonio cuando dura. Lo había visto como sincronía. Ahora, con la hoja de Marisol sobre mi memoria y la pregunta de Jacinta sobre la mesa de la panadería, empezaba a verlo diferente. Empezaba a preguntarme si Marisol alguna vez había tenido la oportunidad real de terminar una oración durante un almuerzo familiar en los últimos años sin que Ramiro llegara antes. Y si yo, sentada a esa misma mesa, alguna vez me había dado cuenta de lo que estaba pasando, o si había preferido no darme cuenta, porque me resultaba más fácil admirar a mi hijo que cuestionarlo. La galería en Santurce. Inés Marrero, artista plástica, amiga antigua de Marisol, era la persona que me nombró Jacinta esa mañana como primer paso. La había mencionado Marisol alguna vez, en esa manera casual que tienen las personas cuando nombran a quien les importa sin querer parecer que les importa demasiado. Inés trabajaba con Marisol desde hacía años, conocía la galería desde adentro, había estado presente durante los cambios que nadie de la familia vio, porque nadie de la familia frecuentaba la galería con ojos críticos. Jacinta me dijo que si quería entender lo que había en esa hoja, necesitaba hablar con alguien que hubiera estado allí cuando pasaba. Esa misma tarde llamé a Inés. Encontré su número en la agenda de contactos que Marisol me había dado años atrás para emergencias. Inés no se sorprendió cuando la llamé. Eso también me dijo algo. Las personas que no se sorprenden cuando reciben ciertas llamadas son las que llevan tiempo esperando que alguien llame. Quedamos en vernos al día siguiente, temprano, antes de que la galería abriera. Me dijo que tenía algo que mostrarme, que llevaba tiempo con eso guardado, esperando el momento correcto, que pensaba que quizás ese momento era ahora. Esa noche sí intenté dormir. No lo logré del todo, pero lo intenté. Tendida en mi cama, mirando el techo de caoba antigua que lleva sus grietas desde antes de que Héctor y yo llegáramos a este apartamento, pensé en la primera vez que vi a Marisol en aquella inauguración de galería en Santurce, hace 14 años.
en la manera en que me tomó las manos cuando nos presentaron, en los ojos que tenía, oscuros, atentos, de alguien que observa antes de hablar. Pensé en cuántas veces durante esos 14 años había estado sentada a la misma mesa que ella y cuántas veces había escuchado su voz completa, sin cortes, sin que alguien llegara antes a terminar lo que ella empezaba. Y pensé que quizás la respuesta era menos de las que debería. El casaco azul claro estaba colgado en la percha de siempre, cerca de la puerta. El forro interior tenía ahora la costura abierta donde el sobre había estado guardado. Esa abertura pequeña, esa línea de hilo blanco cortado, me parecía en la oscuridad de la madrugada como la primera vez que algo en esta historia se abrió para mostrar lo que había adentro. Héctor me decía, cuando los niños eran pequeños y yo me exasperaba con alguna cosa de la crianza que no entendía, que las madres a veces queremos tanto a nuestros hijos que nos volvemos ciegas a lo que ven los demás. No lo decía con crueldad. Lo decía con esa ternura directa que tenía él para las cosas difíciles. Me lo decía porque sabía que yo necesitaba escucharlo. Y yo lo escuchaba y lo guardaba, y luego me olvidaba de aplicarlo, porque en el momento exacto en que más lo necesitamos es cuando más difícil resulta recordar las cosas que sabemos. Héctor tenía razón, como solía tenerla en los momentos que importaban. La mañana del encuentro con Inés amaneció nublada sobre San Juan. Ese tipo de nublado pesado que a veces precede una lluvia que no llega, que se queda suspendida como una promesa incumplida sobre los edificios de Santurce. Tomé el autobús temprano porque no quería llegar tarde y porque necesitaba el tiempo del trayecto para pensar. San Juan desde el autobús es otra ciudad. Las calles se ven distintas desde arriba. Las personas esperando en las paradas tienen ese aspecto de quien lleva el día completo ya planeado aunque sean las 7 de la mañana. Pensé en Ramiro tomando café en su apartamento de la calle McKinley. Pensé en los cuadros descolgados. Pensé en la bandeja de plata con los copos alineados. Pensé en que todavía no entendía lo que eso significaba, pero que empezaba a sentir que lo iban a entender pronto y que quizás no iba a gustarme. Inés Marrero es una mujer de 47 años, con las manos manchadas de pintura, que nunca sale del todo, y los ojos del tipo que ha pasado años mirando arte y ha aprendido a distinguir lo que es verdadero de lo que está bien hecho para parecerlo. Me recibió en la puerta de la galería antes de que abriera, con una taza de café que me ofreció sin preguntar si quería, porque hay personas que saben cuándo otra persona necesita tener algo caliente entre las manos. Entramos sin encender las luces del salón principal. El espacio olía a tinta seca y a ese frío que guardan los edificios viejos cuando no ha entrado el calor del día todavía. Las ventanas altas dejaban pasar una luz gris que hacía que todo pareciera más quieto de lo que era. Inés me llevó al fondo. Había una puerta que yo no había cruzado nunca en las veces que había visitado la galería como espectadora, como suegra de la curadora, como invitada a inauguraciones. Era la puerta del depósito donde se guardaban obras en proceso o en espera. Inés la abrió con una llave que sacó del bolsillo del delantal y me hizo pasar. Y allí, apoyado contra la pared del fondo, estaba algo que todavía no sé cómo describir sin que la descripción se quede corta. Era un bastidor de madera, sin tela esticada. Solo el marco rectangular, de quizás 50 centímetros por 70, y cruzándolo de lado a lado, de arriba a abajo, en diagonal, en curvas, docenas de hilos de colores diferentes tensos entre los bordes. Rojo, amarillo, azul, verde, blanco, cada color ocupando su zona, cada hilo sosteniendo algo, porque colgados de los hilos, prendidos con pequeñas pinzas de madera del tipo que se usa para la ropa, había cartones pequeños, rectangulares, blancos, con escritura a mano. Inés me dijo que Marisol lo había estado construyendo durante varios meses, viniendo al depósito antes de que abriera la galería o después de que cerrara, cuando Ramiro creía que ella estaba revisando inventario. Que nadie más lo había visto, que lo había llamado en una sola conversación que tuvieron antes de que Inés entendiera completamente lo que significaba, el único mapa que entiendo. Me acerqué. Leí el primer cartón que tuve cerca.
Tenía una fecha, un nombre de obra, un valor en dólares y una frase. Firmé el contrato. Él lo envió. El cliente nunca respondió a mi nombre. Leí otro. Reunión con colecciones internacionales. Él la reagendó. No me avisó. Cuando pregunté dijo que había un malentendido. Otro. Contraseña de la cuenta de la galería cambiada. Razón oficial. El sistema la generó automáticamente. Yo no la cambié. Otro, con letra más pequeña y más apretada, como si el espacio del cartón no hubiera sido suficiente para todo lo que necesitaba decir. En el almuerzo del mes pasado, cuando intenté hablar del catálogo nuevo, él dijo que yo estaba nerviosa por el exceso de trabajo. Nadie me preguntó qué quería decir yo. Y en el centro del bastidor, en el cartón más grande, atado con hilo rojo a los hilos que convergían en ese punto como en un corazón. No estoy perdiendo la memoria, estoy perdiendo testigos. Me quedé mirando esa frase un tiempo que Inés respetó sin interrumpir. Afuera se escuchó el primer autobús de la mañana pasando por la avenida Ponce de León. Dentro, el depósito tenía ese silencio de los lugares donde se guardan cosas que están esperando que alguien las vea. Marisol no había construido una denuncia. Había construido una obra. Y esa obra era, como todas las obras que hacen los artistas cuando el lenguaje ya no alcanza, la única manera que había encontrado de ordenar una verdad que se le estaba escapando de las manos. Inés me sirvió otro café cuando salimos del depósito. Esta vez nos sentamos en las sillas del salón principal, con la galería todavía cerrada y la luz gris de la mañana nublada entrando por las ventanas altas. Ella tenía las manos apoyadas sobre las rodillas y miraba el suelo con una expresión que reconocí porque la he visto antes. Es la de alguien que lleva tiempo cargando un conocimiento que no le pertenece del todo y que no sabe muy bien qué hacer con él. Me dijo que Marisol había empezado a cambiar hace aproximadamente 3 años. No de repente. Así no cambia nadie. Sino de esa manera gradual que casi no se nota cuando se está adentro porque cada cambio pequeño se asimila antes de que llegue el siguiente. Fue dejando de proponer. Primero en las reuniones internas de la galería, donde antes llegaba con ideas desarrolladas y argumentadas, y donde empezó a llegar con ideas a medias que presentaba con una cautela que Inés no le conocía. Luego en las conversaciones con artistas, donde antes tomaba decisiones con una seguridad que era parte de lo que la hacía confiable y donde empezó a pedir un día más, otro día más, como si necesitara consultar algo que antes resolvía sola. Y luego en los catálogos, en los contratos, en las comunicaciones con coleccionistas, donde empezó a aparecer el nombre de Ramiro, donde antes solo aparecía el de ella. Inés me dijo que se lo había preguntado una vez, con cuidado, sin querer meter donde no la llamaban. Le preguntó si todo estaba bien con la galería, si necesitaba algo. Marisol le dijo que estaba bien, que estaba simplificando la gestión, que Ramiro tenía mucha experiencia en finanzas y que era práctico aprovecharla. Lo dijo con una naturalidad que a Inés le pareció estudiada, no ensayada exactamente, sino del tipo de naturalidad que se construye cuando uno ha explicado algo tantas veces que la explicación ya no tiene que pasar por la emoción para salir. Luego, hace aproximadamente 8 meses, Marisol llegó al depósito con el bastidor de madera y los hilos, y empezó. Inés la encontró una tarde cuando volvió a buscar unas herramientas que había dejado olvidadas. Marisol no se asustó de verla. Le dijo simplemente que estaba organizando cosas. Inés miró el bastidor y supo que eso no era solo organización. Pero tampoco preguntó en ese momento, porque Marisol tenía una expresión de concentración tan absoluta que interrumpirla habría sido como interrumpir a alguien que está haciendo algo que le cuesta mucho y que necesita hacerlo sin parar para que no se le caiga. Con el tiempo, Inés empezó a entender lo que veía. Empezó a recordar con nuevos ojos cosas que había presenciado. Ramiro apareciendo en la galería sin avisar y Marisol ajustando su conversación de manera que a veces pasaba de ser la curadora a ser una esposa hablando con su marido en el espacio de pocos segundos. Ramiro revisando los libros de contabilidad en la oficina trasera con una familiaridad que nadie le había cuestionado porque todos lo conocían como el marido que apoya.
Marisol saliendo de esas revisiones con una expresión que Inés no sabía nombrar entonces, pero que ahora, con más contexto, reconocía como la de alguien que acaba de escuchar algo que contradice lo que sabe, pero que no tiene cómo probarlo en el momento. Quiero detenerme aquí porque lo que Inés me estaba describiendo esa mañana en la galería cerrada de Santurce es algo que creo que muchos de los que me escuchan esta noche han visto de alguna forma. No siempre en el contexto de una galería de arte, no siempre entre parejas. Pero ese patrón de alguien que empieza a perder espacio propio tan gradualmente que casi no nota cuándo dejó de tener voz completa en lo que es suyo, ese patrón existe. Y a veces quien lo observa desde afuera lo confunde con apoyo, porque el que lo hace parece estar ayudando. Escríbanme en los comentarios si alguna vez vieron esto. Si conocieron a alguien, hombre o mujer, que poco a poco dejó de ser la primera voz en su propia historia. No tienen que dar nombres. Solo cuéntenme desde qué ciudad me escuchan y si esto les está llegando adentro. Y si todavía no se han suscrito, háganlo ahora, porque mañana llega otra historia y no quiero que se la pierdan. Salí de la galería esa mañana con el sol empezando a abrirse paso entre las nubes y con una sensación que no era exactamente claridad, pero que se le parecía. Era más como cuando los ojos se adaptan después de haber estado en un cuarto oscuro. Las cosas no cambian de forma, pero se empiezan a ver los contornos que antes eran solo sombra. Tomé el autobús de regreso al viejo San Juan y durante el trayecto hice lo que hago siempre cuando necesito pensar. Miré hacia afuera y dejé que las calles me contaran su historia mientras yo procesaba la mía. San Juan tiene esa cualidad de las ciudades que llevan siglos siendo habitadas. Carga capas de historias encima de otras historias sin que ninguna borre del todo a las anteriores. Los edificios del viejo San Juan llevan las marcas de todos los que vivieron en ellos antes de los que viven ahora. Las piedras azules de las calles fueron traídas como lastre en barcos que venían de Europa y se quedaron formando el piso de una ciudad que todavía camina sobre ellas. Todo en esta isla tiene el peso de lo que pasó antes y la insistencia de lo que sigue pasando encima. Pensé en Ramiro, no en el Ramiro de la última noche, con la voz cortada llegando desde el estudio, en el Ramiro de antes, en el niño que fue, en el adolescente que fue, en el joven que volvió de Miami con esa manera nueva de moverse. Soy su madre. Tengo 55 años de conocerlo. Fui yo quien lo enseñó a amarrarse los zapatos y quien lo llevó al médico cada vez que tuvo fiebre y quien lloró cuando se graduó y quien guardó cada carta que me mandó desde Miami durante los años que estudió allá. Soy la persona en el mundo que más lo quiere. Y quizás eso, precisamente eso, era lo que me había impedido ver lo que tenía frente a mí. Hay un patrón en lo que Inés me describió que los psicólogos documentan y que las personas que trabajan con familias en situaciones complicadas reconocen cuando lo ven. No es el de alguien que actúa con crueldad obvia y abierta. Es el de alguien que actúa con una eficiencia tan elegante que se parece al cuidado. Que responde correos por su esposa porque es más rápido y ella tiene mucho trabajo. Que maneja las finanzas de la galería porque tiene más experiencia y es lo práctico. Que aparece en las reuniones porque quiere apoyar. Y que, cuando alguien de adentro de la familia empieza a preguntarse si algo no está bien, tiene ya preparada la narrativa que lo hace parecer el más razonable de la habitación, y a quien pregunta como alguien que malinterpretó, que no entiende, que está siendo injusto. Marisol entendió eso antes que yo. Y por eso construyó el bastidor, no para acusar, para documentar, para tener un lugar donde la verdad existiera aunque nadie afuera la confirmara todavía. Llegué a mi apartamento a mediodía. Jacinta me esperaba en el rellano con una bandeja de mallorcas que había comprado en la panadería de abajo. Me vio la cara y no preguntó nada hasta que estuvimos sentadas adentro con el café servido. Entonces le conté lo del bastidor y los hilos y los cartones y la frase del centro. Ella escuchó sin interrumpir, como siempre hace. Cuando terminé se quedó un momento en silencio y luego me dijo que conocía a Samuel Negrón. Samuel Negrón era tabeliao retirado. 66 años, había ejercido durante casi 4 décadas en San Juan,
Conocía los procesos de protección documental y los registros notariales con la misma familiaridad con que yo conocía los pasillos del hotel donde trabajé. Jacinta lo había conocido durante su época en el condado, cuando Samuel era joven abogado y frecuentaba el hotel por razones de trabajo. Habían mantenido el contacto de esa manera que tienen ciertas amistades adultas, esporádica pero duradera, del tipo que resiste décadas sin necesidad de ver permanente. Me dijo que si había documentos, si había un rastro de papel que Marisol había construido, alguien con el conocimiento de Samuel podría ayudar a entender qué hacer con eso. Le dije que necesitaba pensar, que todavía no sabía bien qué estaba haciendo, que amaba a mi hijo, y que eso no iba a cambiar, aunque lo que estaba aprendiendo me llenara de una confusión que no encontraba cómo nombrar. Jacinta me miró con esa calma que tienen las personas que han recibido a miles de personas en los peores y mejores días de sus vidas. Me dijo: Amparo, amar a alguien y ver la verdad sobre ese alguien no son dos cosas que se excluyen. A veces la segunda es el acto de amor más difícil que existe. Me comí la Mallorca, bebí el café. Miré por la ventana las fachadas del viejo San Juan con sus colores y sus grietas y sus capas de historia apiladas una sobre otra. Y pensé que Jacinta tenía razón, como suele tenerla en los momentos que importan, y que eso no lo hacía más fácil, pero sí lo hacía más claro. Lidia Cordero Vázquez, la sobrina adulta de Marisol, vivía temporalmente en el apartamento del matrimonio desde hacía 4 meses. Era fotógrafa documental. 31 años, había llegado a San Juan desde Nueva York para un proyecto sobre la arquitectura colonial del viejo San Juan, que había conseguido financiación de una fundación de artes. La conocí en 2 o 3 ocasiones en almuerzos familiares. Era silenciosa de una manera que no era timidez, sino observación. Llegaba, saludaba con cortesía, se sentaba, y durante la comida miraba con ojos que no parecían perdidos, sino activos, registrando algo que los demás no registraban porque estaban ocupados en la conversación. Ramiro siempre la trataba con una amabilidad particular, de la que pone un poco más de esfuerzo que la amabilidad normal, de la que quiere asegurarse de ser bien visto por alguien cuya opinión no controla del todo. Pensé en Lidia esa tarde, mientras Jacinta y yo terminábamos el café. Pensé que si alguien había estado viendo de cerca lo que pasaba en ese apartamento de la calle McKinley durante los últimos 4 meses, era ella. Y que quizás había visto cosas que Marisol no había podido poner en el bastidor porque las cosas que se ven en los espacios domésticos son a veces demasiado pequeñas para caber en un cartón, pero demasiado grandes para olvidar. Esa noche Marisol me llamó, no para hablar, solo para preguntar si había llegado bien a casa y si el casaco estaba en buen estado. Lo dijo con una naturalidad perfecta, del tipo que se construye cuando uno sabe que la conversación puede estar siendo escuchada. Le dije que el casaco estaba perfecto y que muchas gracias por haberlo guardado tan bien. Hubo un silencio de 2 segundos exactos antes de que ella dijera: «De nada, Amparo, cuídese», y colgara. En esos 2 segundos, escuché algo que no era el silencio del teléfono, sino el de alguien que está conteniendo algo que no puede decir en ese momento y que espera que la otra persona entienda el contenido de ese silencio sin necesidad de palabras. Entendí. La mañana siguiente llamé a Samuel Negrón a través de Jacinta. Acordamos vernos en una cafetería de Miramar, neutral, tranquila, de esas que abren temprano y tienen mesas al fondo donde la conversación no llega a las otras mesas. Samuel llegó puntual con una carpeta bajo el brazo y la expresión de quien está acostumbrado a recibir situaciones complicadas sin que eso lo perturbe visiblemente. Me escuchó durante 20 minutos sin interrumpirme. Cuando terminé, hizo 3 preguntas específicas sobre los documentos que Marisol había mencionado en la hoja, sobre el tipo de contratos que usaba la galería y sobre si Marisol tenía acceso actual a las cuentas bancarias de la misma. Me dijo que lo que describía era, desde un punto de vista procedimental, perfectamente posible de documentar si había un rastro de papel. Que la clave no era demostrar intención, sino demostrar patrón. Que la diferencia entre un malentendido y un control sistemático está en la repetición documentada,
y que si Marisol había construido ese bastidor durante meses, con fechas y nombres y valores, tenía ya parte del trabajo hecho. Me dijo también algo que necesito compartirles, porque creo que importa más allá de esta historia específica. En situaciones donde alguien ha estado sistemáticamente representado por otra persona, hasta el punto de perder voz propia en lo que es suyo, recuperar esa voz empieza siempre por dos cosas. Primero, documentación ordenada. Contratos, correos, registros de pagos, comunicaciones formales. Todo lo que existe en papel o en formato digital y que muestra quién tomó qué decisión en qué momento. Segundo, testigos. Personas adultas que estuvieron presentes y que pueden confirmar lo que la persona afectada describe. Sin esas dos cosas, la narrativa que el otro ha construido sobre el carácter o el estado mental de quien habla sigue siendo la única que tiene credibilidad institucional. Samuel me dijo todo esto con la calma de quien ha explicado estos procesos durante 4 décadas, y yo lo escuché con la atención de quien está aprendiendo tarde algo que debió haber sabido antes. Volví al viejo San Juan por las calles del mediodía con el sol de agosto pegando sobre las piedras azules y ese calor húmedo que en San Juan nunca se va del todo, aunque uno lo ignore. Pasé frente a la iglesia de San José y entré un momento, como hago siempre cuando el corazón me pide algo que las palabras no pueden resolver. Me senté en el banco de siempre, el tercero desde la entrada por la izquierda, donde me senté también el día que Héctor murió, y donde me siento cada vez que necesito estar en silencio con algo demasiado grande para mi apartamento. Miré el altar y no recé exactamente. Pensé. Le pregunté a Héctor, aunque sé que los muertos no responden de manera que uno pueda escuchar, ¿qué habría hecho él? ¿Qué habría hecho el hombre que crió a Ramiro y que amó a ese niño con toda la seriedad con que Héctor amaba todo lo que le importaba? Si hubiera llegado a saber lo que yo estaba empezando a saber. Y lo que sentí, sentado en ese banco con el olor a incienso y madera vieja, no fue una respuesta sobrenatural ni un signo divino. Fue simplemente la memoria de lo que Héctor siempre decía cuando alguien en la familia tenía que elegir entre lo cómodo y lo correcto. La verdad no necesita que la defiendas. Solo necesita que no te pongas en su camino. Me levanté. Salí a las piedras azules de la calle. El sol seguía igual de pesado, y yo tenía por delante algo que todavía no sabía completamente cómo hacer, pero que sabía que tenía que hacer. Esa tarde llamé a Lidia. Lidia Cordero Vázquez me escuchó sin sorprenderse, como Inés antes que ella. Me dijo que tenía fotografías. No de nada dramático, no de ninguna escena que uno quisiera convertir en evidencia de algo obvio, sino de lo cotidiano. Reuniones en el apartamento donde los documentos de la galería estaban extendidos sobre la mesa del comedor, y Ramiro estaba al centro de ellos con Marisol sentada al lado, en una posición que Lidia describió como de alguien que ya no está segura de si puede pararse. Fotografías de Marisol buscando algo en su teléfono y Ramiro respondiendo desde el otro lado de la habitación antes de que ella dijera nada, con una certeza que Lidia había registrado porque le parecía extraño que alguien supiera tan exactamente lo que otra persona buscaba antes de que esa persona lo dijera. No eran pruebas en el sentido legal que Samuel me había explicado, pero eran algo. Eran los ojos de alguien que había estado adentro y que había visto con la atención específica de quien pasa la vida mirando para documentar. Le pregunté a Lidia si estaría dispuesta a ser testigo. No en un tribunal, no todavía. Quizás nunca si las cosas se resolvían de otra manera, sino en el sentido más básico, estar presente cuando Marisol necesitara que alguien confirmara que lo que ella describía era real, que no era confusión, que no era nervios, que era exactamente lo que era. Lidia dijo que sí, sin dudarlo, sin pedir tiempo para pensarlo. Lo dijo con esa inmediatez de quien lleva tiempo esperando que alguien se lo pidiera. Esa noche, sentada en la cocina de mi apartamento con el casaco azul claro colgado de la silla de al lado, como si tuviera vida propia, empecé a entender lo que había pasado en las últimas 48 horas, no como narración ordenada todavía, sino como la acumulación de algo que empieza a tener forma. Tenía a Inés, tenía a Samuel, tenía a Jacinta, tenía a Lidia,
Tenía el bastidor y los hilos y los cartones y la frase del centro. Tenía la hoja que Marisol había cosido en el forro del casaco. Tenía 12 años de almuerzos dominicales vistos con ojos nuevos. Y tenía a mi hijo, al que amaba con una claridad que no iba a cambiar, y al que empezaba a ver con una honestidad que me costaba algo que todavía no tenía nombre, pero que sabía que iba a costar más todavía antes de que terminara. Recordé una conversación de hace 2 años, un almuerzo en casa de Ramiro y Marisol, una de esas ocasiones en que la mesa estaba puesta de manera perfecta y la comida estaba bien hecha y todo parecía en su lugar. Marisol había empezado a hablar sobre una exposición nueva que estaba planeando, un grupo de artistas jóvenes de Ponce que habían llegado a ella a través de Inés. Hablaba con una energía que reconocí como la de quien está contando algo que le importa de verdad. Y a la mitad de la segunda oración, Ramiro dijo algo sobre los costos de producción de la exposición, y la conversación giró hacia las finanzas y los números, y Marisol dejó de hablar sobre los artistas de Ponce y empezó a asentir mientras Ramiro explicaba. Y yo, sentada a esa mesa, pensé que era una pareja que se complementaba bien, que ella tenía las ideas y él tenía el sentido práctico, que eso era lo que hacía que su trabajo juntos funcionara. Ahora, en mi cocina, a las 11 de la noche, con el ventilador de techo girando despacio y el olor del mar entrando por la ventana entreabierta, pensé que quizás lo que yo había interpretado como complemento había sido otra cosa, que Marisol nunca llegó a contarme cómo eran esos artistas de Ponce, que la exposición que estaba planeando con tanta energía nunca se mencionó de nuevo en ninguna conversación familiar, y que yo nunca pregunté por ella porque en ese momento ya habíamos pasado a hablar de otra cosa, y la transición me había parecido natural. Las transiciones que nos parecen naturales a veces son las más difíciles de ver. Me fui a dormir con eso, y esta vez sí dormí, aunque no del todo bien, porque entre el sueño y la vigilia, en ese espacio donde la mente no filtra lo que piensa, me llegó la imagen de Marisol poniéndome la mano sobre su cicatriz. Y entendí por primera vez, completamente, lo que ese gesto quería decir. No era «mira cuánto he sufrido». Era «mira que he sobrevivido cosas que nadie sabe, y necesito que alguien sepa que todavía estoy aquí antes de que me convenzan de que no lo estoy». Mañana iba a ser un día distinto. Lo sentía de la manera en que se sienten ciertas cosas cuando uno tiene 79 años y ha aprendido a distinguir los días que son iguales a los otros de los que marcan un antes y un después. No porque fuera a pasar algo dramático, sino porque había decidido algo que todavía no había puesto en palabras, pero que ya tenía la consistencia de una decisión real. Iba a encontrar la manera de que Marisol pudiera hablar en un espacio donde su voz llegara completa, sin que nadie llegara antes a las frases, sin que nadie estuviera presente para ajustar lo que ella dijera antes de que terminara de decirlo. Y iba a hacer eso no para destruir a mi hijo, sino para dejar de protegerlo de la verdad, que no es lo mismo que destruir a alguien, aunque en el momento se sienta igual de doloroso. Héctor me había dicho una vez, muchos años antes, de que ninguno de los dos supiera que esta historia existiría. Amparo, la cosa más difícil que le puedes pedir a una madre es que deje de salvar a sus hijos de sus propios errores. Pero a veces es exactamente lo que el amor requiere. No lo entendí entonces. Lo entiendo ahora, y me cuesta, pero lo entiendo. La mañana que fui a buscar a Samuel Negrón para decirle que estaba lista, amaneció con una lluvia fina que en San Juan dura exactamente lo que dura, sin avisar cuándo empieza ni cuándo termina. Me levanté antes de las 6, como hago siempre, y me preparé el café de olla con la misma rutina de siempre, el mismo orden de siempre, porque hay días en que la rutina es lo único que le da al cuerpo la sensación de que el piso sigue firme, aunque uno sepa que debajo de ese piso hay algo que se está moviendo. Tomé el café parada frente a la ventana de la cocina mirando las fachadas mojadas de la calle San Sebastián y pensé en Marisol, despertando en ese apartamento de la calle McKinley con los cuadros descolgados y las marcas claras sobre la pintura. Me pregunté si ella dormía, si podía dormir.
Si había noches en que el cuerpo la obligaba al sueño aunque la mente no quisiera, o si llevaba semanas con esa vigilia que se instala cuando uno sabe que algo está a punto de resolverse, pero todavía no sabe cómo. Le envié un mensaje a Jacinta, diciéndole que había tomado una decisión. Ella respondió en 5 minutos, que para Jacinta es inmediato, porque normalmente tarda mucho más en responder los mensajes, porque dice que los teléfonos fueron inventados para las conversaciones urgentes y que las que no lo son pueden esperar. Su respuesta fue: «Dime cuándo. Estoy aquí». Eso me bastó. Llamé a Samuel a las 8 de la mañana y le dije que quería avanzar, que había pensado bien lo que me había explicado en la cafetería de Miramar y que estaba de acuerdo con que el camino era la documentación, el orden, la construcción de un espacio donde Marisol pudiera hablar sin que su versión fuera la segunda en llegar. Samuel me escuchó y luego me dijo que lo primero que necesitábamos hacer era asegurarnos de que los documentos del bastidor pudieran ser organizados de manera que tuvieran sentido para alguien que no los hubiera construido. Que el arte puede ser poderoso para quien lo entiende, pero que un cartón con una fecha y una frase necesita estar acompañado de documentos que confirmen lo que la frase dice. Me preguntó si Marisol tenía acceso a copias de contratos, a registros de pagos, a los correos que mencionaba en la hoja del casaco. Le dije que no lo sabía, que tendría que preguntarle a ella, y eso era lo complicado. Porque hablar directamente con Marisol significaba que Marisol sabría que yo había leído el billete, y que yo supiera que ella lo sabía, y que todo lo que habíamos estado callando en los espacios entre los almuerzos dominicales y las llamadas de cortesía y los cumpleaños con la mesa perfecta tendría que salir de una manera u otra a la superficie. Significaba que no había vuelta atrás. Quiero pausar aquí porque lo que estaba sintiendo en ese momento es algo que creo que entienden muchas personas que me están escuchando. No el miedo a la confrontación en sí, sino el miedo a lo que viene después. El miedo a que una vez que ciertas cosas se dicen, la familia que uno conoció ya no puede ser exactamente lo que era, y uno tiene que decidir si eso que era valía más que la verdad que viene después. Escríbanme en los comentarios desde qué ciudad me escuchan esta noche. ¿Qué hora es allá? Si alguna vez tuvieron que elegir entre una verdad que costaba y una comodidad que estaba construida sobre algo que sabían que no era del todo sólido. Cuéntenme. Déjenme un like si esta historia les está llegando a un lugar que reconocen. Y si todavía no se han suscrito, háganlo ahora, porque aquí llega una historia nueva cada día y quiero que estén cuando llegue. Llamé a Inés esa misma mañana y le pregunté si podía hablar con Marisol, si había una manera de que Marisol supiera que yo había leído el billete y que lo que iba a pasar a continuación era algo que ella podía confiar. Inés estuvo en silencio un momento y luego me dijo que sí, que ella podía hacer eso, que sabía cómo hablar con Marisol de maneras que Ramiro no monitoreaba porque había aprendido durante los últimos meses cuáles conversaciones podían tener, en qué momentos y cuáles no. Eso también me dijo algo. El nivel de cuidado que Marisol había tenido que desarrollar para tener conversaciones ordinarias con su amiga de trabajo. El mapa mental que había tenido que construir para saber cuándo era seguro hablar y cuándo no lo era. Ese tipo de vigilancia constante que uno no ve desde afuera, porque la persona que la ejerce la ha vuelto invisible por necesidad. Mientras esperaba que Inés hablara con Marisol, Jacinta vino a mi apartamento con empanadas de la panadería de abajo y nos sentamos en la sala con el ventilador encendido y la lluvia fina todavía afuera. Me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero que eso no lo hacía más fácil. Ella asintió. No me dijo que todo iba a salir bien, porque Jacinta nunca dice cosas que no sabe que son verdad. Me dijo que lo que estaba haciendo era lo correcto, y que lo correcto no siempre se siente bien en el momento, pero que se siente diferente a lo incorrecto si uno presta atención. Le pregunté si alguna vez, en sus años en el hotel, había visto situaciones parecidas. No exactamente iguales, porque cada situación tiene sus particularidades, sino del mismo tipo. Alguien que tenía voz propia y fue perdiendo esa voz tan gradualmente que los que estaban alrededor no notaron el proceso. Ella me dijo que sí, varias veces,
aunque nunca desde tan cerca. Me dijo que lo que siempre le había llamado la atención en esas situaciones era que la persona que perdía la voz raramente lo perdía todo de golpe, que era una acumulación de cosas pequeñas. Primero alguien responde un correo por ella porque estaba ocupada. Luego lo hace de nuevo porque es más eficiente. Luego ya nadie pregunta si quiere que lo hagan porque se convirtió en lo normal. Y cuando esa persona quiere recuperar ese espacio, ya tiene que hacerlo contra una inercia que todos llaman como siempre hemos hecho las cosas, y que por eso parece difícil de cuestionar sin parecer difícil ella misma. Eso era exactamente lo que el bastidor de Marisol documentaba. No un momento de ruptura, una acumulación tan lenta y tan cubierta de buenas razones que desde afuera era imposible distinguirla de una colaboración funcional entre personas que se quieren. Inés me llamó esa tarde, me dijo que había hablado con Marisol, que Marisol sabía que yo había encontrado el sobre, que había llorado. No de alivio exactamente, me explicó Inés, sino de ese llanto que tienen las personas cuando finalmente pueden soltar algo que han cargado solos durante demasiado tiempo y el cuerpo reacciona antes de que la mente haya procesado completamente lo que está pasando. Que quería verme, que necesitaba verme, pero que necesitaba que Ramiro no supiera que iba a verme. No por miedo a su reacción violenta, Inés me lo aclaró sin que yo lo preguntara, sino porque si él sabía que iba a haber una conversación entre las dos, iba a aparecer. Iba a aparecer con esa manera suya de estar presente que hace que cualquier conversación derive hacia él y hacia sus explicaciones y hacia su versión de las cosas antes de que la de Marisol haya tenido tiempo de ser escuchada completamente. Acordamos que sería en la galería, antes de que abriera, una mañana nublada, como tantas en agosto en San Juan, con janelas altas y cheiro de tinta seca y luz fría. Samuel mantendría a Ramiro en el piso de abajo si éste decidía aparecer, con una razón formal que no despertara alarmas. Lidia estaría presente como testigo, en silencio, con esa capacidad suya de observar sin alterar lo que observa. E Inés estaría allí porque Marisol necesitaba ver su cara familiar antes de empezar a hablar. Esa noche no fui a la iglesia. Me quedé en el apartamento. Saqué el casaco azul claro de la percha y lo puse sobre mis rodillas y lo tuve así durante un tiempo que no calculé. Pasé los dedos por el forro con la costura abierta. Pensé en Marisol eligiendo este casaco. Pensé en la lógica que la llevó a elegirlo. Era la única prenda en ese apartamento que Ramiro nunca revisaría porque pertenecía a su madre. Y revisar lo de su madre no era algo que entrara en el mapa de cosas que controlaba, porque controlaba tantas otras que esa no era necesaria. Y en esa lógica, en esa lectura tan precisa que Marisol había hecho de la situación, estaba toda la inteligencia de una mujer que había aprendido a moverse dentro de unos límites que otros habían dibujado sin que ella lo pidiera. Me pregunté si yo habría sido capaz de hacer lo mismo, de tener esa paciencia, esa precisión, esa capacidad de construir un mapa de la verdad cuando el espacio para decirla directamente se había ido cerrando. No lo sé. Creo que no. Creo que yo habría dicho algo antes, de una manera que habría dado la oportunidad de que la narrativa me aplastara. Marisol fue más sabia que yo en eso, y al mismo tiempo fue más sola, y eso me duele de una manera específica que no encuentro cómo nombrar del todo. La mañana de la galería me levanté antes del amanecer. Me vestí despacio, con cuidado, del tipo de cuidado que uno pone en los días que sabe que importan. Me puse el casaco azul sobre el brazo, no en el cuerpo porque el calor ya empezaba a sentirse, aunque el sol no había salido, sino sobre el brazo, como se lleva algo que tiene peso propio. Tomé el autobús antes de que la ciudad terminara de despertar. Las calles de San Juan a las 6 de la mañana tienen una calidad diferente, más limpia, como si la noche les devolviera algo que el día les quita. Inés ya estaba cuando llegué. Había café. Había luz gris entrando por las ventanas altas. Había el olor a tinta seca que ese espacio siempre tiene. Samuel estaba abajo. Lidia llegó 10 minutos después de mí, con su cámara colgada al hombro, aunque me dijo que no iba a usarla a menos que Marisol lo pidiera.
La puso en una silla del rincón y se sentó a su lado con las manos sobre las rodillas. Marisol llegó a las 7:15. La vi entrar por la puerta de la galería y lo primero que noté fue que venía sola, sin el peso de alguien caminando a su lado, sin ajustar el paso a otro paso. Solo ella, con un bolso de cuero café sobre el hombro y una expresión que era mitad alivio y mitad algo que todavía no había terminado de procesar. Cuando me vio se detuvo un segundo, solo un segundo, y luego siguió caminando hacia donde yo estaba sentada. No dije nada al principio. Ella tampoco. Nos miramos durante un momento que tuvo una duración diferente a los momentos normales, de esos que no se miden en segundos, sino en lo que contienen. Y luego ella miró el casaco azul claro que yo tenía doblado sobre las rodillas y algo en su cara se rompió de una manera muy silenciosa, sin dramatismo, como cuando una pared que ha estado en tensión durante demasiado tiempo cede finalmente sin derrumbarse, sino simplemente soltando lo que sostenía. Se sentó frente a mí. Inés nos dejó espacio. Lidia no se movió. Y entonces yo dije la frase que había estado preparando durante 2 días y que en el momento salió diferente a como la había ensayado. Más simple, más directa, sin los rodeos que había pensado que necesitaría. No vine a acusar a mi hijo para salvarte. Vine a dejar de salvar a mi hijo de la verdad. Marisol me miró durante lo que pareció un tiempo muy largo, y luego empezó a hablar. Lo que me contó no voy a repetirlo todo aquí, porque hay partes que le pertenecen a ella y que no me corresponde contar. Pero lo que sí voy a contarles es lo que aprendí escuchándola, porque creo que eso es lo que esta historia tiene que enseñar, y creo que hay personas que me escuchan esta noche que necesitan escucharlo. Me contó que al principio no fue nada que pudiera nombrarse. Fue Ramiro respondiendo correos de la galería cuando ella estaba ocupada. Luego haciéndolo porque era más rápido. Luego siendo él quien recibía las respuestas porque su dirección ya estaba en los hilos de conversación. Fue él apareciendo en reuniones con colecciones internacionales porque ella estaba muy cargada de trabajo y él podía ayudar. Fue él explicando, en esas reuniones, la visión curatorial de Marisol con una precisión que a los demás les parecía impresionante, que demostraba lo bien que conocía el trabajo de su esposa, y que a Marisol le producía una sensación que tardó en identificar, porque al principio no entendía por qué le molestaba si él lo estaba haciendo bien. Lo hacía bien. Esa era la parte que la confundía. No lo hacía mal. Lo hacía con la misma eficiencia con que hacía todo. Pero al hacerlo, la iba sacando gradualmente del centro de su propio trabajo. Me contó que cuando intentó hablar de esto con Ramiro, las primeras veces lo hizo de manera indirecta, suave, porque era su marido y lo quería y no quería crear un conflicto donde quizás no había intención de hacer daño. Y él respondía siempre de la misma manera, con una expresión de genuina sorpresa, de no entiendo de qué me hablas, de creí que te estaba ayudando, de si te molesta, lo dejo de hacer aunque no entiendo qué te molesta exactamente. Y ella, frente a esa respuesta, quedaba en la posición de tener que explicar por qué algo que parecía ayuda se sentía como otra cosa. Y la explicación era difícil porque dependía de matices y de acumulaciones y de sensaciones que sin la documentación del bastidor ella no podía articular de una manera que no sonara como exageración o como falta de gratitud. Me contó que la frase que más se repetía en esas conversaciones, dicha por Ramiro con una paciencia que siempre sonaba genuina, era alguna variación de «estás muy sensible últimamente» o «creo que el exceso de trabajo te está afectando» o «quizás necesitas descansar más y ver las cosas con más perspectiva». Y que ella, después de escuchar eso suficientes veces, había empezado a preguntarse si tenía razón. Si lo que ella percibía era real, o si era el producto del cansancio o del estrés, o de alguna sensibilidad que ella no controlaba del todo. Si el problema era él o era ella. Esa duda, me dijo, era lo más agotador. Más que cualquier otra cosa. La duda sobre la propia percepción. Cuando Marisol terminó de hablar, yo no dije nada durante un momento. El salón de la galería estaba completamente en silencio, excepto por el sonido suave de la lluvia que había empezado de nuevo afuera.
Luego le pregunté si había podido reunir los documentos que Samuel necesitaba para ayudarla a formalizar lo que tenía en el bastidor. Me dijo que sí, que los tenía guardados en un lugar que Ramiro no conocía. Copias de contratos, registros de correos, estados de cuenta, comunicaciones con artistas y coleccionistas donde se podía ver el patrón de quién había respondido y quién había firmado y quién había aparecido en los hilos de conversación que debían haber tenido solo el nombre de ella. Le dije que Samuel estaba abajo y que cuando ella estuviera lista podía conocerlo. Ella miró el casaco azul sobre mis rodillas. Me preguntó si le había costado mucho. Entendí que no me estaba preguntando sobre el casaco. Le dije que sí, que me había costado y que seguía costándome, y que eso no iba a cambiar. Pero que había una diferencia entre el costo de hacer lo correcto y el costo de no hacerlo, y que esa diferencia era la que me había traído a esa galería esa mañana. Marisol asintió, y luego hizo algo que no esperaba. Me tomó la mano. La misma mano que ella había apretado contra su cicatriz en el umbral de su apartamento 2 noches antes. Y la sostuvo durante un momento sin decir nada. Y yo sentí en ese gesto todo lo que no habíamos tenido palabras para decir en 14 años de ser familia sin del todo conocernos. Quiero que sepan que este momento fue el más difícil de toda esta historia para mí. No la noche del casaco, no la mañana del bastidor, no la decisión de llamar a Samuel, sino ese momento en que Marisol me tomó la mano y yo entendí completamente lo que mi silencio durante 14 años había costado a una mujer que estuvo sentada a mi misma mesa todos los domingos sin que yo le preguntara nunca qué quería ella decir cuando alguien llegaba antes a sus frases. Si alguno de ustedes que me escuchan esta noche tiene a alguien así en su vida, alguien que intenta hablar y siempre hay algo o alguien que llega antes, les pido que hagan una cosa simple. La próxima vez que esa persona empiece una oración, esperen. No completen, no anticipen, no ayuden. Solo esperen a que la persona termine de decir lo que quería decir. A veces la cosa más poderosa que podemos ofrecer a alguien es el espacio para que su voz llegue completa. Escríbanme en los comentarios si esto les llegó, desde qué ciudad, a qué hora, y compartan este video con alguien que creen que necesita escucharlo, porque a veces las historias llegan a los oídos correctos en el momento exacto en que hacen falta. Samuel subió después. Fue directo y amable de esa manera que tienen los profesionales que han pasado décadas hablando con personas en situaciones complicadas. Le explicó a Marisol lo que necesitaba y cómo lo iban a organizar. Lidia, que hasta ese momento había estado en silencio en su silla del rincón, preguntó si podía fotografiar los documentos del bastidor para tener un registro adicional. Marisol dijo que sí. Y Inés fue al depósito a buscar el bastidor para traerlo al salón donde la luz era mejor. Ramiro llegó a las 9:30. Sonó el intercomunicador de la galería y la voz que llegó por el parlante era la suya, tranquila, con esa naturalidad particular de quien tiene la costumbre de aparecer donde Marisol está sin sentir que necesita anunciarse demasiado. Samuel bajó antes de que nadie más se moviera. Lo escuchamos hablar con Ramiro en el piso de abajo. Una conversación que no llegaba clara hasta donde estábamos nosotras, pero que se extendió durante varios minutos. Luego, silencio. Luego los pasos de Samuel subiendo solo. Nos dijo que Ramiro había decidido esperar abajo, que había entendido que había una reunión en proceso y que esperaría. Samuel lo dijo con la neutralidad de alguien que ha manejado situaciones difíciles suficientes veces para saber que la información exacta que se da y la que se retiene importa tanto como lo que se dice. Lo que no le dije a Marisol en ese momento y que le diría mucho más tarde era lo que sentí cuando supe que Ramiro estaba abajo. No fue alivio, no fue triunfo, fue una tristeza muy quieta, del tipo que no se llora porque ya está más allá del llanto, que es la tristeza de ver algo que amaste durante décadas con una claridad que ya no puedes ignorar aunque quisieras. Ramiro era mi hijo, lo seguía siendo. Eso no cambia. Pero lo que había hecho, lo que seguía haciendo, era real e independiente de lo que yo sintiera por él. Y mi amor hacia él
no podía seguir siendo la razón por la que Marisol no pudiera recuperar lo que era suyo. La reunión duró hasta el mediodía. Cuando salimos, la lluvia había parado y el sol de agosto estaba haciendo lo que hace el sol de agosto en San Juan, que es iluminar todo con una intensidad que no da sombra. Marisol y yo caminamos un momento juntas por la avenida Ponce de León antes de que cada una tomara su camino. No hablamos de Ramiro, no hablamos de lo que venía, hablamos de la exposición que Marisol estaba planeando. De los artistas de Ponce que había mencionado en aquel almuerzo de 2 años atrás y que yo nunca había vuelto a preguntarle. Me los describió uno por uno, con esa energía que le había visto en la inauguración, donde la conocí 14 años antes. Esa energía de alguien que habla de lo que le importa de verdad cuando tiene el espacio para hacerlo. Me acordé de que en aquel almuerzo ella había empezado a contarme sobre esos mismos artistas y la conversación había girado antes de que pudiera terminar. Esa vez no pude devolvérselo. Esa mañana, en la acera de Santurce con el sol encima, sí pude. Los días que siguieron a la mañana de la galería tuvieron una textura diferente a los días anteriores. No porque las cosas estuvieran resueltas, porque no lo estaban, sino porque había algo que se había movido de lugar, y eso cambiaba la sensación de todo lo demás. Como cuando uno en una habitación mueve un mueble que llevaba años en el mismo sitio, y de repente la luz entra diferente, y uno se pregunta cómo no lo había movido antes. Samuel trabajó durante varios días con los documentos que Marisol le entregó. Copias de contratos de la galería donde la firma de Ramiro aparecía en posición que no le correspondía legalmente. Registros de transferencias de cuentas de la galería a cuentas conjuntas del matrimonio sin resolución administrativa de la junta directiva que Marisol había formalizado hacía años. Comunicaciones con coleccionistas internacionales, donde Ramiro respondía en nombre de la galería usando una dirección de correo del dominio del negocio que Marisol nunca le había autorizado formalmente, pero que había dejado de cuestionar porque la explicación que él daba en su momento parecía razonable. Cada elemento por sí solo tenía una explicación plausible. En conjunto formaban el patrón que Samuel sabía que formaban y que él podía articular en el lenguaje que los registros notariales y los documentos legales requerían. Inés organizó los cartones del bastidor por fecha y por color de hilo. Lidia fotografió cada uno con la precisión de quien sabe que esas imágenes tienen que ser inequívocas. El bastidor como obra de arte y como archivo. Las dos cosas a la vez. La manera que Marisol había encontrado de decir la verdad cuando los canales ordinarios para decirla se habían cerrado uno a uno. Ramiro me llamó 2 días después de la mañana de la galería. Me llamó a la tarde, en ese horario que él sabe que me encuentra en casa porque lo conoce de toda la vida. Contesté. Su voz llegó tranquila, del tono que usa siempre, ese que no sube aunque esté procesando algo que lo afecta. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si habíamos podido hablar Marisol y yo. Le dije que sí. Hubo una pausa. No larga, solo la pausa de alguien que está calculando cuánto sabe la otra persona antes de decidir qué dice a continuación. Luego me dijo que Marisol estaba pasando por un momento difícil, que el trabajo le había generado mucho estrés, que a veces en esos momentos las personas interpretan las cosas de una manera que no corresponde a la realidad, que él estaba preocupado por ella y que agradecía que yo hubiera podido hablar con ella, que esperaba que la conversación le hubiera ayudado a poner las cosas en perspectiva. Lo escuché hasta que terminó, y luego le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma porque no esperaba tenerla, que Marisol no estaba confundida, que lo que ella describía era real, y que yo la creía. Silencio. Más largo esta vez. Luego, Ramiro dijo que no entendía de qué estaba hablando, que él siempre había apoyado a Marisol, que todo lo que había hecho en relación con la galería había sido para ayudarla, que si ella lo había malinterpretado, era algo que ellos podían resolver entre los dos, que no era necesario involucrar a más personas, que esperaba que yo no hubiera dicho nada que complicara más las cosas. Yo le dije que no estaba complicando las cosas,
que estaba viendo las cosas, y que había una diferencia. Otra pausa. Y luego la voz de Ramiro cambió ligeramente, solo ligeramente. Mantuvo el tono tranquilo, pero le entró algo que yo reconocí porque soy su madre, y lo conozco desde que tenía 2 años, y sé distinguir cada variación de su voz, aunque la diferencia sea mínima. Le entró la señal de que la conversación no estaba yendo como había calculado que iría. Me dijo que esperaba que yo no hubiera hecho nada que pudiera afectar a la familia, que las familias se resuelven desde adentro, que llevar cosas afuera siempre complicaba más de lo que resolvía, y que él confiaba en que yo, como su madre, entendía eso. Le dije que confiaba en él también, pero que confiar en alguien no significa cerrar los ojos a lo que uno ve, que podía amarlo y al mismo tiempo no dejar que ese amor se convirtiera en la razón por la que Marisol no pudiera recuperar lo que era suyo, y que eso era lo que iba a pasar, independientemente de lo que él pensara al respecto. Colgué antes de que respondiera. Puse el teléfono sobre la mesa de la cocina y me quedé mirándolo durante un momento. El corazón me golpeaba fuerte, pero no con miedo, con algo diferente, con esa sensación que tienen las cosas cuando uno finalmente hace lo que tenía que haber hecho antes, y el cuerpo lo registra como alivio, aunque la mente todavía esté procesando el costo. Antes de contarles lo que pasó después, necesito que se queden conmigo un momento aquí, porque lo que acabo de describir, esa llamada, esa voz de mi hijo cambiando ligeramente, ese intento de que la lealtad familiar fuera la razón para no ver lo que había visto, es algo que quiero que reconozcan si alguna vez lo encuentran. Cuando alguien intenta usar el amor que uno tiene por ellos como argumento para que uno deje de ver la verdad sobre ellos, eso no es una petición de lealtad. Es otra forma de control. Y la diferencia importa. Escríbanme en los comentarios si esto les resultó reconocible. ¿Desde qué ciudad? ¿Qué hora tienen? Y si conocen a alguien que podría necesitar escuchar lo que esta historia está diciendo, compartan este video. A veces, una historia llega exactamente cuando hace falta. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Aquí hay una historia nueva cada día. Samuel nos convocó 4 días después de la mañana de la galería. A Marisol, a Inés, a Lidia y a mí. Nos reunimos en su oficina en Miramar, una sala pequeña con estanterías llenas de carpetas y una mesa redonda donde todos quedamos al mismo nivel. Que Samuel me dijo después que era intencional, que en las conversaciones importantes la geometría de la habitación importa más de lo que uno cree. Nos presentó lo que había organizado. Era la primera vez que yo veía el conjunto completo fuera del contexto del bastidor y de los cartones individuales. En papel, en el lenguaje de los documentos, el patrón que Marisol había documentado durante meses tenía una claridad que la obra de arte comunicaba de otra manera, pero que en este formato era incontestable. No era una acusación de mala voluntad. Era un registro de decisiones tomadas en nombre de alguien que no había autorizado que las tomaran. Un registro de espacio profesional ocupado sin permiso formal. Un registro de voz reemplazada tan gradualmente que nadie había podido señalar el momento exacto en que había empezado. Samuel le explicó a Marisol cuáles eran sus opciones. No las voy a detallar todas porque algunas son específicas de su situación y no me corresponde contarlas. Pero lo que sí voy a contarles es lo que él dijo al final, porque creo que es lo más importante. Le dijo que lo que ella había construido durante esos meses, ese mapa del bastidor con los cartones y los hilos, era en sí mismo una evidencia de lucidez extraordinaria. Que alguien que está nerviosa o confundida o afectada por el estrés no construye durante meses un archivo ordenado y coherente de fechas, nombres, valores y frases. Que la narrativa que Ramiro había estado construyendo sobre el estado mental de Marisol quedaba contradicha por la existencia misma de lo que ella había hecho. Marisol escuchó eso y no respondió de inmediato. Luego dijo que eso era exactamente lo que más le había preocupado. No perder la galería, no perder el matrimonio, perder la capacidad de que alguien respetado confirmara que ella todavía era quien creía que era.
que lo que más temía era ser declarada confusa antes de tener la oportunidad de demostrar que no lo era. El cartón del centro del bastidor. No estoy perdiendo la memoria. Estoy perdiendo testigos. Ahora tenía testigos. Lo que siguió fue un proceso que tomó varias semanas y que no fue sencillo, ni rápido, ni limpio, porque estas cosas nunca lo son. Marisol formalizó sus derechos sobre la galería con el apoyo de Samuel, revisando cada documento, recuperando el control de las cuentas y las comunicaciones, estableciendo los límites que nunca debían haber desaparecido. No fue espectacular, fue metódico. Fue el tipo de trabajo que se hace despacio y con cuidado, porque la prisa en estas situaciones siempre cuesta más de lo que ahorra. Ramiro no desapareció. No fue arrestado. No hubo una escena dramática en la que todo se derrumbó de golpe. Lo que pasó fue más complejo y más realista que eso. Ramiro tuvo que enfrentar, de manera formal y documentada, la diferencia entre lo que él creía que estaba haciendo y lo que en realidad había hecho. Y eso fue un proceso que para él también tuvo un costo que no voy a describir aquí porque me correspondería a mí decirlo, pero no de esta manera. Solo diré que el hombre que apareció en esas conversaciones formales no era el monstruo que es fácil querer en estas historias para que todo sea más simple. Era mi hijo, que había ido tomando espacio que no era suyo de una manera que quizás él mismo no había visto con claridad hasta que alguien se lo mostró desde afuera sin la posibilidad de ignorarlo. Eso no lo excusa, lo hace más complicado. Y lo complicado, a diferencia de lo simple, no se resuelve con una escena. Se resuelve con tiempo y con decisiones sucesivas y con la disposición de cada persona a ver lo que tiene que ver. La familia se fracturó de maneras que todavía estoy procesando. Algunos de mis otros hijos tomaron partido por Ramiro al principio, con argumentos que reconocí porque eran los mismos que yo misma había tenido las primeras horas después de leer el billete. Que Marisol estaba exagerando. Que Ramiro siempre había sido un apoyo para ella. Que las familias se resuelven desde adentro. Les dejé que dijeran lo que necesitaban decir. Y luego les mostré lo que Samuel había organizado. No todos cambiaron de posición de inmediato. Algunos tardaron más. Pero el papel, los documentos, el registro ordenado de lo que había pasado era difícil de ignorar cuando uno lo tenía frente a los ojos. Jacinta me acompañó durante esas semanas de una manera que no tengo palabras suficientes para agradecer. No haciendo ni diciendo nada dramático. Simplemente estando. Apareciendo con café y mallorcas cuando yo no tenía ánimo de bajar a la panadería. Escuchándome cuando necesitaba hablar y callando cuando yo necesitaba silencio, siendo la clase de persona que uno entiende al cabo de los años, que vale más que cualquier cosa que se pueda medir. Una tarde, a unas 3 semanas de la mañana de la galería, Marisol me llamó. Me dijo que había encontrado un pequeño estudio independiente en la calle Loíza, número 1856, que iba a usarlo para preparar una exposición, que la exposición iba a llamarse Con mi nombre intacto. Me lo dijo con una voz que yo no le había escuchado nunca, o que quizás sí le había escuchado hace 14 años, en aquella inauguración donde la conocí, y que luego, tan gradualmente que yo no lo noté, había ido bajando de volumen hasta volverse casi inaudible en las conversaciones familiares. Le pregunté de qué trataría la exposición. Me dijo que de mapas, de las maneras en que las personas organizan la verdad cuando el espacio para decirla directamente se cierra, de los documentos que construimos con los materiales que tenemos cuando los oficiales no están disponibles, del bastidor y los hilos y los cartones, y de un casaco de liño azul claro que perteneció a una suegra que tardó en ver, pero que, cuando vio, eligió mirar de frente. Me quedé sin palabras durante un momento. Luego le dije que iba a ir a la inauguración, que no me la perdería. Ella dijo que lo sabía. Y en esa certeza, en esa confianza simple que cabía en 3 palabras, había algo que ninguno de los dos necesitó explicar más. La semana siguiente, por primera vez desde la noche del casaco, pude dormir una noche completa. Me desperté con el sol entrando por la ventana de la calle San Sebastián,
y el olor a café de olla que el apartamento tiene cuando pongo la cafetera temprano, y el sonido de San Juan despertándose afuera, los primeros autobuses y los pájaros, y alguien en algún apartamento con la radio puesta baja. Me quedé un momento sin moverme, mirando el techo de caoba con sus grietas antiguas, y pensé en Héctor, en lo que me había dicho sobre las madres y los hijos y la ceguera del amor, en lo que me había dicho sobre la verdad y no ponerse en su camino. Y pensé que quizás, después de todo, lo había escuchado. Tarde. Más tarde de lo que debí. Pero lo había escuchado. El casaco azul claro seguía colgado en la percha cerca de la puerta. El forro con la costura abierta. La línea de hilo blanco cortado donde el sobre había estado escondido. Lo miré desde la cama y pensé en todas las cosas que ese casaco había guardado sin que yo lo supiera. El sobre, la letra apretada de Marisol, la última línea del billete, la decisión que yo todavía no había tomado cuando llegué a ese apartamento de la calle McKinley esa noche con las aceras mojadas. Y pensé que ese casaco que compré hace 12 años en una tienda pequeña del viejo San Juan, que ya no existe, ese lino azul claro que me pongo porque el viento del mar me enfría hasta los huesos, aunque afuera haga calor, había terminado siendo el mapa de una historia que yo no sabía que estaba viviendo hasta que la historia me eligió a mí para contarla. Hay cosas que una lleva sin saber lo que carga, y hay momentos en que alguien necesita que la cosa que una lleva sea exactamente la que hace falta. Esa mañana desayuné despacio. Luego bajé a la panadería de la esquina por un cortadito y una mallorca. Caminé por las piedras azules de la calle San Sebastián con el sol encima y la brisa del mar que a esa hora todavía es fresca. Saludé a Jacinta que estaba regando sus plantas en el rellano. Le dije que había dormido bien. Ella me miró y supo exactamente lo que eso significaba, porque Jacinta lleva años sabiendo lo que significan las cosas que yo digo y las que no digo. Me dijo: «Bien, Amparo, ahora sí». Y tenía razón, ahora sí. Pasaron 6 meses entre la mañana de la galería y la tarde en que entré a la exposición de Marisol. 6 meses que no transcurrieron en línea recta, como no transcurre nada que importa de verdad, sino en espiral, volviendo a veces sobre los mismos puntos, pero desde un nivel diferente, con más comprensión o con más dolor, o con más de las dos cosas juntas, porque en esta vida las dos cosas rara vez vienen separadas cuando algo nos cambia de verdad. En esos 6 meses, San Juan siguió siendo lo que siempre es, una ciudad que carga demasiada historia sobre sus piedras y que aún así amanece cada mañana con esa luz del Atlántico que no tiene equivalente en ningún otro lugar que yo haya visto. Esa luz que entra horizontal y hace que todo parezca más nítido y más suave al mismo tiempo, como si la isla supiera que necesita compensar el peso de lo que guarda con la generosidad de lo que muestra. Yo seguí viviendo en el apartamento 217 de la calle San Sebastián. Seguí tomando el café de olla por las mañanas frente a la ventana. Seguí yendo a la panadería con Jacinta los martes. Seguí visitando la iglesia de San José cuando el corazón me pedía silencio. Seguí siendo Amparo Vidal Figueroa, 79 años, viuda desde hace 12, madre de Ramiro y de los demás, suegra de Marisol, vecina de Jacinta, antigua recepcionista de hotel que aprendió demasiado tarde y a tiempo suficiente que leer a las personas no significa verlas del todo. Lo que cambió es más difícil de describir, porque no está en los hechos, sino en la textura de las cosas. Cambió la manera en que escucho cuando alguien habla en mi presencia. Cambió el peso que le doy al silencio de ciertas personas en ciertas situaciones. Cambió lo que hago cuando alguien intenta terminar la frase de otro antes de que ese otro haya tenido la oportunidad de terminarla. Son cambios pequeños que no se ven desde afuera, pero que para mí tienen el peso de cosas que no puedo desaprender porque ya no caben en la persona que era antes de esa noche, con el casaco sobre la mesa de la cocina y la hoja de Marisol entre mis manos. Ramiro y yo nos vimos por primera vez a solas 3 semanas después de la mañana de la galería. No fue una conversación fácil. No voy a pretender que lo fue porque estaría mintiéndoles, y esta historia, desde el primer momento, ha sido sobre no mentir para hacer las cosas más cómodas.
Nos sentamos en mi cocina con el café entre los dos y durante el primer cuarto de hora ninguno de los dos dijo nada que importara. Esas cosas superficiales que se dicen cuando hay demasiado real esperando y nadie quiere llegar primero. Luego yo le dije que lo amaba. Lo primero que le dije fue eso, porque necesitaba que lo supiera antes de decirle lo demás. Y lo demás fue que lo que había hecho era real independientemente de sus intenciones, que el daño no requiere de mala voluntad para hacer daño, que Marisol le había dado 14 años de confianza y que esa confianza había sido usada de una manera que a Marisol le había costado la voz dentro de lo que era suyo, y que mi amor hacia él no podía ser la razón por la que eso siguiera sin nombrarse. Ramiro no respondió de inmediato. Lo que hizo fue mirar el café durante un tiempo largo, y luego dijo algo que no esperaba. Dijo que no había visto lo que estaba haciendo. Lo dijo sin el tono defensivo de la llamada telefónica. Lo dijo de la manera en que se dicen las cosas cuando uno las está descubriendo mientras las dice. Dijo que había creído genuinamente que estaba ayudando, que la eficiencia con que manejaba las cosas de Marisol le había parecido siempre un servicio que le prestaba, no un espacio que le quitaba, que no había notado el momento en que el apoyo se había convertido en otra cosa. No le dije que lo creía. No le dije que no lo creía. Le dije que esa distinción entre lo que uno pretende y lo que uno hace era algo que él iba a tener que explorar por su cuenta y con ayuda profesional si quería entenderlo de verdad. Que yo no era la persona indicada para ayudarlo a hacerlo, pero que sí era la persona indicada para decirle que lo que Marisol había documentado era real y que negarlo no lo haría menos real. Se fue de mi apartamento esa tarde sin que hayamos llegado a ninguna resolución limpia. Porque no siempre hay resoluciones limpias. Eso también lo aprendí en estos 6 meses. A veces lo que hay es el inicio de un proceso que va a tomar tiempo y que puede ir en varias direcciones y que nadie puede controlar completamente desde donde está parado. Lo que yo podía controlar era lo que haría con lo que sabía. Y lo que hice fue no desaparecer de la vida de Marisol y no desaparecer de la vida de Ramiro, que son dos cosas que parecen contradictorias, pero que en realidad describen exactamente lo que significa ser madre cuando la realidad complica la imagen que uno tenía de su propio hijo. Quiero pausar aquí porque lo que acabo de describir es algo que muchas personas que me escuchan esta noche quizás reconocen desde dentro de su propia historia. Ese momento en que uno tiene que sostener el amor hacia alguien y al mismo tiempo sostener la verdad sobre ese alguien sin que una cosa cancele a la otra. Sin rendirse al amor como excusa para cerrar los ojos. Sin usar la verdad como excusa para dejar de amar. Ese equilibrio es uno de los más difíciles que existen y no conozco a nadie que lo encuentre sin costo. Escríbanme en los comentarios si esto les llegó adentro. ¿Desde qué ciudad? ¿Qué hora tienen allá donde están? Si están solos o acompañados esta noche. Si esta historia les hizo pensar en alguien que quieren. Déjenme ese comentario porque yo los leo todos, siempre, y cada uno me dice que no estoy contando esto en vano. El nieto de Marisol, que era también mi nieto, en el sentido que le doy a esa palabra, el hijo adulto de mi otra hija que vive en Bayamón y que tiene 27 años y que vino a visitarme en este periodo difícil, sin preguntar qué estaba pasando, pero sabiendo que algo pasaba, me hizo una pregunta una tarde mientras tomábamos el café en la sala. Me preguntó si había valido la pena, lo que había hecho, el costo que había tenido, si mirando para atrás creía que había hecho lo correcto. Le dije que sí, sin dudar, pero no porque el resultado hubiera sido limpio, o porque todo estuviera resuelto, o porque la familia estuviera en paz absoluta, porque ninguna de esas cosas era completamente cierta todavía, sino porque la alternativa era seguir sentada a esa mesa todos los domingos sabiendo lo que sabía y eligiendo no saberlo. Y esa alternativa me habría costado algo que no tengo nombre exacto para nombrar, pero que tiene que ver con la persona que quiero seguir siendo a mis 79 años. Con poder mirarme en el espejo de caoba del apartamento y reconocer a la mujer que está allí. Le dije también que esperar a tener 79 años para aprender algo que debía haber aprendido antes es un lujo que no todos tienen y que yo no recomendaría, que hay cosas que uno aprende tarde y que la tardanza tiene un costo propio, independiente del aprendizaje.
Que Marisol cargó ese costo durante años porque yo no aprendí antes. Y eso es algo con lo que voy a vivir. Marisol, mientras tanto, estaba trabajando. Eso fue lo que más me llamó la atención en esos 6 meses. Verla trabajar. No desde afuera, como cuando iba a las inauguraciones como suegra y miraba sin del todo entender lo que miraba, sino desde más cerca, porque durante esos meses nos vimos más que en todos los años anteriores juntos, y porque ahora yo miraba diferente. La vi en su galería de Santurce tomando decisiones con esa certeza tranquila que tiene cuando el espacio para decidir le pertenece completamente. La vi reunida con artistas que llegaban con proyectos y hablaban con ella directamente, mirándola a ella, esperando su respuesta, sin que nadie llegara primero a la frase. La vi en el estudio de la calle Loíza, construyendo la exposición pieza por pieza, con Inés a su lado la mayoría de las veces, con Lidia fotografiando el proceso desde esa distancia respetuosa que tiene cuando trabaja. Lidia se quedó más tiempo del que tenía planeado. El proyecto sobre la arquitectura colonial del viejo San Juan se extendió y ella encontró en San Juan algo que me dijo una tarde que no esperaba encontrar. El material para una historia más grande que la que había venido a contar. No me especificó qué historia, pero tenía esa expresión de las personas que han encontrado algo verdadero y todavía están viendo qué forma va a tomar. Un domingo de octubre, 2 meses antes de la inauguración, Marisol me invitó a tomar café en el estudio de la calle Loíza. Fui con el casaco azul sobre el brazo porque la mañana tenía esa frescura que en San Juan solo llega en octubre cuando el calor del verano cede por fin y uno recuerda que los abrigos existen. El estudio era pequeño, con las paredes pintadas de blanco y las ventanas que daban a la calle por donde pasaba la ciudad con su ritmo normal. Había obras en distintos estados de proceso, apoyadas contra las paredes, materiales sobre una mesa larga, y en el centro de la habitación, montado de nuevo pero diferente, estaba el bastidor. Ya no tenía los cartones con las fechas y los nombres y los valores. Esos habían cumplido su función y estaban guardados donde correspondía guardarlos. Lo que tenía ahora era solo los hilos, los mismos colores, el rojo y el amarillo, y el azul, y el verde y el blanco, pero sin los cartones que los cargaban, sin el peso de la documentación específica. Solo los hilos cruzándose y encontrándose y separándose y volviendo a cruzarse dentro del marco de madera. Y en el centro, donde había estado el cartón más grande, los hilos se juntaban de una manera que, si uno miraba desde el ángulo correcto, formaba algo que se parecía a una puerta abierta. Marisol me dijo que la exposición se iba a llamar Con mi nombre intacto, y que el bastidor iba a estar en el centro de la sala, que iba a estar acompañado de otros trabajos que exploraban distintas formas en que las personas organizan la verdad cuando los canales ordinarios para decirla se cierran. Cartas, mapas dibujados a mano, objetos cotidianos que guardan mensajes. La idea de que el arte puede ser no solo expresión, sino archivo, no solo hermoso, sino necesario. Me dijo que el casaco iba a estar en la exposición, al lado del bastidor, con una etiqueta por dentro, y me preguntó si me parecía bien. Le dije que sí, sin dudar, porque ese casaco ya no era solo mío, era de los dos, de las dos maneras en que lo habíamos usado. Ella para guardar lo que necesitaba que llegara, yo para llevarlo sin saber lo que cargaba hasta que llegó el momento de saberlo. Eso que les acabo de describir, esa conversación en el estudio de la calle Loíza, con el bastidor reformado en el centro y el casaco sobre mis rodillas, fue uno de los momentos más quietamente importantes de mis 79 años. No fue dramático, no fue ruidoso. Fue del tipo de momento que uno reconoce como significativo justo cuando está pasando, que es un lujo que no siempre tenemos porque la mayoría de los momentos importantes solo los reconocemos después, cuando ya pasaron y uno puede ver lo que contenían. Esta historia que les conté, la del casaco azul y el bilete cosido en el forro y el bastidor de hilos y la galería de Santurce y las piedras azules del viejo San Juan y los 6 meses que siguieron a esa noche de martes con las aceras mojadas, esta historia es mía, es de Marisol, es de las dos, y es, en la parte que reconocen como propia, también de ustedes.
Porque la verdad que esta historia lleva en el centro no es sobre Puerto Rico, ni sobre una galería de arte, ni sobre un casaco de lino azul claro. Es sobre lo que pasa cuando el amor que le tenemos a alguien se convierte en la razón por la que no lo vemos del todo. Y sobre lo que es posible cuando alguien decide, aunque cueste, aunque llegue tarde, mirar de frente. Mi nuera no puso mi mano sobre su cicatriz para hablarme de miedo. La puso allí para recordarme que una mujer puede guardar una verdad en el cuerpo durante años, hasta que alguien se atreve a creerla. Y yo me atreví. Tarde. Pero me atreví. Y eso cambió todo lo que vino después. Si llegaron hasta aquí conmigo, si se quedaron desde el principio hasta este último momento, quiero que sepan que eso me significa más de lo que puedo decir. Quedarse con una historia hasta el final es un acto de confianza. Me dieron su tiempo y su atención, y eso no lo tomo a la ligera. Esta viejita de la calle San Sebastián les agradece de todo corazón. Ahora les voy a pedir una última cosa. Solo una, pero es importante. Si de verdad escucharon, si de verdad llegaron hasta aquí, si esta historia les movió algo por dentro o les hizo pensar en alguien que quieren o les dejó algo que no tenían antes de empezar a escucharme, déjenme en los comentarios la palabra intacta. Solo esa palabra. Las personas que de verdad llegaron hasta el final van a entender por qué esa palabra y no otra. Y al lado de esa palabra, díganme desde dónde me escuchan. ¿Qué ciudad? ¿Qué país? ¿Qué hora tienen allá? Yo los leo todos, siempre, sin excepción. Si todavía no se han suscrito, háganlo ahora mismo. Aquí llega una historia nueva cada día, sin falta, sin demora. Y cada historia trae consigo algo verdadero, algo que se puede usar, algo que se puede llevar cuando se cierre la pantalla y se vuelva a la vida de afuera. Den el like si esta historia los tocó. Compartan este video con alguien que crean que lo necesita escuchar, porque hay momentos en que una historia llega a los oídos correctos en el momento justo y cambia algo que necesitaba cambiar. Quizás esa persona está en la lista de contactos de ustedes ahora mismo. Quizás saben exactamente de quién estoy hablando. Cuídense mucho por allá. Cuiden a quienes aman con los ojos abiertos. Y recuerden lo que esta abuela de San Juan aprendió cuando ya tenía 79 años y que les regala esta noche para que ustedes no tengan que esperar tanto. El amor verdadero no cierra los ojos para protegerse. Los abre, aunque duela, para proteger a quien ama. Hasta mañana. Aquí estaré.